Muchos habrán escuchado los siguientes nombres. El conocido padre de la nación de India, Gandhi. Otro nombre conocido, Martin Luther King. Madre Teresa de Calcuta, habrán escuchado. Nelson Mandela, también vital en la transformación e independencia de Sudáfrica. Y también todos ellos referentes para, diríamos, la humanidad de quién es una buena persona. Y tal vez no solamente estos nombres, algunos de ustedes tendrán la referencia de otros nombres, figuras que normalmente todos dicen es una buena persona, alguien que logró un gran bien para su sociedad y que se convirtieron en paradigmas de quién es, alguien tal vez podría incluso decir, una persona justa. Muchos quizás anhelen hoy diciendo, ¿cómo quisiera que alguien así se levante para nuestro país, para nuestra nación, nuestras naciones, nuestras sociedades? Si tan solo tuviéramos a un Martin Luther King para guiarnos, liderarnos. ¿Cómo quisiera que personas así se levanten? Llamativamente, hay algo más que estas personas tienen en común y que es algo que todos tenemos en común. Si bien mayormente la imagen de estas personas es reconocida como algo bueno de forma general, cada una de ellas, si alguien va e investiga un poquito más profundamente, cada una de estas personas está salpicada por algún escándalo o alguna falla moral. Cada una de ellas. Y les decía que la verdad es que esto es algo que todos tenemos en común. Nuestra justicia como seres humanos siempre está manchada. No puede ser totalmente íntegra, abarcar todas las áreas. Y tarde o temprano, nuestra justicia como seres humanos es reprobada. Con decirles que en estos últimos años algunas estatuas de estas personas que he mencionado se han quitado. Después se conocieron ciertas cosas. Pero lo llamativo, mis queridos hermanos, es que consciente o inconscientemente, siempre confiamos en la justicia humana o en nuestra propia justicia. Aunque la historia nos demuestre constantemente las limitaciones de la justicia humana, consciente o inconscientemente seguimos pensando que la respuesta para todos los problemas es que aparezca alguien justo. Alguien honesto, alguien que no esté salpicado por tanta corrupción. Aunque la historia nos ha demostrado una y otra vez que toda justicia humana está manchada, siempre estamos esperando y confiando y esperanzados de que esa persona va a aparecer. Ahora estamos en época de elecciones y es la época en que justamente miramos por lo menos a alguien que no esté salpicado. Y aunque no lo hagamos conscientemente, siempre pensamos, va a aparecer alguien cuya justicia no esté manchada. Y unida a esta esperanza de que alguien justo aparezca, se desarrolla en nosotros también muchas veces la autojustificación, que se demuestra visiblemente en nuestra tendencia a juzgar a los demás. Por supuesto, si nuestra mayor esperanza está en la justicia humana, no podremos evitar estar juzgando constantemente porque es justicia humana. Nosotros tenemos la referencia, sabemos quién es alguien justo, entonces obviamente constantemente vamos a tener la tendencia a juzgar y decir, me decepcionó, había sido, es igual que todos. Y comienza nuestra esperanza, va a levantarse alguien nuevo. Y después volvemos a cierto punto y decimos, igual que todos. Y volvemos a confiar en la justicia humana. Pablo, en el texto que vamos a exponer esta mañana, inicia una conversación
que va dirigida en realidad a todos. Es como que Él habla con alguien de forma imaginaria, como un mecanismo de hablarle a todos. Porque esto es algo que todos tenemos en el corazón. Y es como Él comienza una conversación en el capítulo 2 con quien quiera que seas, tú que juzgas. Resaltando la diferencia que existe entre la justicia humana y la justicia de Dios, que es un tema central en el Evangelio. Y hace un llamado a poner la esperanza en la justicia de Dios por sobre la imperfecta justicia humana. Y hoy quiero ver con ustedes a partir de este texto 5 características de la justicia de Dios que menciona Pablo, que podemos tomar como referencia para diferenciar cómo es la justicia de Dios en contrapartida a la justicia humana. Y antes de ir a nuestro primer punto, quiero mencionar de paso que para muchos cristianos el tema de juzgar genera mucha confusión. ¿Por qué? Tenemos algunos textos, por ejemplo, obviamente muchos recordaremos rápidamente que en Mateo capítulo 7, versículo 7, el Señor Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero después Pablo le dice a los corintios, en 1 Corintios 6:3, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, dice. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y el mismo Pablo más adelante le dice, o antes le decía a los corintios, 1 Corintios 4:3, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces muchos cristianos dicen, ¿en qué quedamos? ¿Se juzga o no se juzga, verdad? El Señor dice, no juzguéis. Y después Pablo dice, pero ustedes van a juzgar a los ángeles. Y muchos entran en confusión. Y algunos hasta se enojan cuando alguno dice, yo no juzgo. ¿Y cómo no vas a juzgar si la palabra te dice juzgar? Y el otro dice, pero la palabra dice no juzguéis. Veremos, hermanos, que la clave no está en juzgar o no juzgar. Por eso es que tenemos aparentemente ambas posibilidades. La clave está en con qué juicio estamos juzgando. ¿Juzgamos según la justicia humana o dependiendo y mirando la justicia de Dios? Eso es lo verdaderamente importante. Más que juzgar o no juzgar, este texto que vamos a ver hoy nos llama a preguntarnos con qué justicia o a partir de qué justicia estamos haciendo juicio. Y vamos a leer en primer lugar los 2 primeros versículos. Romanos capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así la palabra. Como les dije, vamos a estar en cada punto leyendo una porción de la palabra. Y comenzamos con esta porción que dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y esto nos muestra la primera diferencia entre la justicia de Dios y la justicia humana. La justicia de Dios es según verdad, la justicia humana es según mentira. Cuando Pablo al final del capítulo 1 hablaba de la ira de Dios, parecía incluir a los paganos, gentiles, aquellos no religiosos. Y Pablo lo estaba haciendo de cierta forma a propósito. Es como que él describe toda la lista de pecados y vicios que muchos religiosos de trasfondo judío iban a decir, sí, cierto, la ira de Dios se revela contra ellos. Pero ahora Pablo comienza el capítulo 2 incluyéndole a todos. Como diciéndole a los religiosos, ustedes no se liberan de ese mismo juicio. Todos estaban incluidos. Quien quiera que seas, tú que juzgas. ¿Y cuál es la razón para que ellos también estuviesen incluidos en esa descripción de la ira de Dios? Pablo dice, tú haces lo mismo. Aquí encontramos la primera gran diferencia entre la justicia de Dios y la justicia humana. La justicia humana es según mentira. ¿En qué sentido? El que juzga se excluye a sí mismo. Se considera en una mayor altura moral
O al menos dice, yo no soy tan malo como los demás. Muchos judíos en el primer siglo, al escuchar la descripción de Pablo del pecado de la homosexualidad, probablemente dirían, sí, esos son depravados, paganos. Pero es como que Pablo aquí le está diciendo, con su avaricia, con sus fornicaciones, con su maldad, ustedes hacen lo mismo. No sé si alguna vez se pusieron a considerar de qué manera la palabra corrupto o corrupción parece estar dedicada a una sola área, mayormente al servicio público. E incluso nosotros como creyentes, como cristianos, muchos de nosotros estaríamos listos enseguida a decir, sí, yo soy un pecador, porque la palabra dice, todos somos pecadores, yo soy un pecador. Mucha gente afuera va a decir, sí, yo soy un pecador. Pero difícilmente alguien se ponga a reconocer directamente y decir, yo soy un corrupto. No sé si alguna vez le escucharon decir eso. Parece más fuerte. Pero en esencia es lo mismo. La corrupción es torcer aquello que estaba bien. Corrupción es un sinónimo de pecado. Y llamativamente algunos que van a reconocer, si yo soy pecador, no más, yo no soy corrupto. Corruptos son ellos. Y tenemos todas estas lindas palabras o eufemismos para describir muchas veces las cosas o las fallas, o los pecados que tenemos en nuestras vidas. Alguien va a decir que ese es una formal, ese es, ¿verdad? No es, yo no soy corrupto. Se portó mal. Pues yo no soy corrupto. Hizo una macanada. Pero yo no soy corrupto. El pecado es pecado, amados hermanos, sea en el área, en el ámbito de la vida en donde se desarrolle. Es corrupción. Si la palabra no dice que somos pecadores, nos está diciendo somos corruptos. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué es que nos suena más fuerte esto? Parece que los corruptos, como Pablo se dirigía a quien quiera que seas tú que juzgas, ellos son los que hacen eso. Pablo les dice, ustedes quizás no hagan tales ciertas cosas, pero son igual de depravados en sus fornicaciones, avaricia, maldad y toda la larga lista de vicios que él describía. Por lo tanto, aquel que comete estas cosas, su juicio va a ser según mentira. Yo no sé si alguna vez ustedes escucharon a algún político presentarse en su campaña diciendo, yo soy corrupto. Difícilmente. Más bien se va a presentar como la alternativa a la corrupción, como le decía al inicio, ¿verdad? Y todos vamos a ir detrás de él diciendo, sí, este es diferente, para finalmente terminando diciendo, es lo mismo que siempre. Nadie va a empezar diciendo, yo soy corrupto, voy a trabajar para que el sistema limite mi corrupción. Voy a trabajar en que todo sea lo más transparente posible porque mi corazón es corrupto. Nadie dice esto. Porque todos confían en la justicia humana. Pero esta es la verdad. Nuestro pecado nos marca y limita nuestra justicia. Y esto nos cuesta aceptar. A veces decimos una cosa es lo personal, otra cosa es lo público. La palabra de Dios no hace esta diferencia. Más bien, incluso cuando Pablo encomendaba cómo debían ser los líderes, decía que gobiernen bien su casa. Porque si no gobiernan bien su casa, ¿cómo van a gobernar al pueblo del Señor? Normalmente se dice, bueno, una cosa es la falla moral personal, otra cosa es que se cometa algo a nivel social visible. La palabra no hace esta diferencia. Reinhold Niebuhr fue un teólogo, filósofo y politólogo estadounidense que influyó mucho en el ámbito social de los Estados Unidos y él entendió lo siguiente. Él centró su pensamiento político en la doctrina bíblica del pecado original, que según él dijo es la verdad bíblica que puede comprobarse empíricamente. Todos somos pecadores, lo vemos todos los días, los resultados de eso. Y él proponía, en lugar de una necia teoría de la bondad humana, él decía lo siguiente en su frase más conocida: la capacidad del hombre para la justicia hace que la democracia sea posible, pero la inclinación del hombre a la injusticia hace que la democracia sea necesaria, porque la democracia es un sistema de gobierno que limita a los poderes que se desarrollan en él. La democracia es un sistema de gobierno que tiene leyes que limitan las acciones.
Lo bueno con lo que el Señor nos ha creado no desapareció. Y esto hace posible que la justicia humana exista. Pero es necio que ignoremos que el pecado limita totalmente esa justicia. Por lo tanto, en lugar de confiar tanto en nuestra justicia, en todo lugar donde nos toque estar y servir, tenemos que buscar bien que los sistemas que nos rodean nos controlen, porque el pecado está ahí. El ejemplo claro de esta diferencia entre justicia de Dios y justicia humana la encontramos en el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Todo el mundo ya estaba listo con su piedra para tirarle a esta mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio, dice la palabra. Pero el Señor Jesús, y esto lo tenemos también en Santiago 2:10, apunta a lo siguiente: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Si seguimos la justicia de Dios, demostraremos siempre una actitud de reverencia ante Dios y al mismo tiempo misericordia con el prójimo. Aunque esto no significará que tengamos que dejar de condenar aquellas cosas que la palabra de Dios condena, pero nunca excluyéndonos del justo juicio de Dios. Justicia sin misericordia es el modelo de la justicia humana. Y también Santiago decía, capítulo 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Primera diferencia, entonces, la justicia de Dios es sobre verdad, es según verdad. Nuestra justicia estará siempre limitada y manchada por nuestro propio pecado. Por lo tanto, esto no quiere decir que no vamos a condenar lo que Dios condena, porque Él nos lo dice bien claro lo que está mal. Significa que si vamos a seguir la justicia de Dios, lo haremos todo con misericordia, entendiendo que nosotros también necesitamos de esa misericordia. Vamos ahora al versículo 3 y 4, que nos va a dar nuestra segunda diferencia entre la justicia de Dios y la justicia humana. Y piensas esto, oh hombre, escribía Pablo, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Segunda diferencia, la justicia de Dios es con paciencia, la justicia humana es con premura, con apuro. Cuando el Señor se manifestó a Moisés y le dijo que subiera al monte, en Éxodo 34:6, nosotros leemos que el Señor se presenta a sí mismo diciendo a Moisés: Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Lento para la ira. Una característica central de la justicia de Dios es su paciencia. Y aquí encontramos una gran diferencia. La justicia humana es rápida para atacar, determinar, condenar. Esto hoy es aún más visible por medio de las redes sociales. Un rumor es suficiente para que la justicia humana caiga con todo su peso. No hace falta pruebas. ¿Quién necesita pruebas? Un rumor es necesario. Y la justicia humana es así, apresurada, rápida para condenar, con premura. Pero Pablo, que entendía la justicia de Dios, decía a los corintios en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Una clara diferencia. La justicia de Dios es con paciencia. Pasemos ahora al versículo 5 y vamos a leer la mayor parte de nuestro texto hasta el versículo 15. Seguía Pablo diciendo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos
y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tercera diferencia que este texto nos muestra acerca entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia de Dios es imparcial. La justicia humana es parcial, arbitraria. Algunos recordarán esta frase venida desde los tiempos de la dictadura aquí en nuestro país. La frase decía así: para los amigos, todo. Para los enemigos, la ley. Justicia humana. Está la ley, todos la siguen, todos la entienden, todos la respetan. Pero para los amigos hay excepciones, hay parcialidad. ¿Acaso podemos decir que somos totalmente libres de esto? ¿Acaso no demostramos nuestro favoritismo constantemente en varias áreas de nuestras vidas? Pero la justicia de Dios es, decía Pablo, según las obras. Es decir, no solo por tener la ley los judíos se hacían hacedores de la ley, no solo por ser el pueblo escogido de Dios podían esperar recibir favoritismo de parte de Dios. Esto no quiere decir que la salvación sea por obras, porque todos pecamos, más bien que el juicio de Dios es según las obras, lo que quiere decir que no importa que vengamos de una familia tal, no importa que seamos de la iglesia tal, que hayamos nacido en tal denominación, Dios nos juzgará de forma imparcial. Esto significa según las obras. Y aquí también entendemos, porque nuestras obras no son suficientes, cuánto necesitamos de la obra de Cristo, y solamente así podremos llegar a ser justificados, no por nuestras obras. Pero el juicio de Dios no dice para los amigos todo, está bien. No importaba, decía Pablo, si sos judío, si sos gentil, la justicia y el juicio de Dios es imparcial. Pasemos a la siguiente diferencia, dos últimas diferencias, que encontramos en el mismo versículo 16. Con esto terminamos la lectura de nuestro pasaje. Decía Pablo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y esto nos da nuestra cuarta diferencia. La justicia de Dios es según el corazón. La justicia humana es según la apariencia. En 1 Samuel 16:7, cuando Dios manda a Samuel a escoger al rey para el pueblo, le dice lo siguiente: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así también Pablo menciona los secretos de los hombres. La razón por la cual la justicia humana es según mentira, apresurada, parcial, es porque no puede llegar a lo profundo del corazón. Solo Dios puede hacer esto. Pablo decía en 1 Corintios 4:5, leemos el texto completo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones.
Y entonces, decía Pablo, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y aquí es donde se aplica el dicho del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si no podés ver el corazón, no podés dar una condenación final. La justicia humana es según apariencia. Aquellos nombres que mencionaba al inicio, todo el mundo dice: estos son hombres justos. Pero solo Dios mira el corazón. Así también podemos tener ejemplos de personas que para nosotros son despreciables. Pero solo Dios puede ver el corazón. Nuestra justicia siempre será según la apariencia, pero Dios revelará los secretos de los hombres. Yo puedo estar aquí hoy presentándole mi propia justicia, pero Dios ve mi corazón. Ustedes pueden salir toda la semana demostrando su justicia, pero Dios ve el corazón. Podemos estar todos los días juzgando lo que vemos según apariencia, pero Dios es el que ve el corazón. ¿Cómo podemos pasar condenación si no podemos ver lo profundo del corazón? Esta es la gran diferencia entre la justicia de Dios y la justicia humana. Él ve el corazón. Por lo tanto, nosotros no podemos decir tal persona está excluida, está perdida, ya no tiene solución. Dios ve el corazón y nuestro llamado es proclamar el perdón que hay por medio de la obra de Cristo para todos, hasta el peor de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Es más, él decía de sí mismo: ni yo mismo me juzgo, es decir, ni yo sé bien lo que hay en mi corazón, hasta el Señor sabe mejor qué hay en mi corazón. No podemos condenar nosotros que no podemos ver en lo profundo del corazón. Esto nos lleva a nuestro último punto. El mismo texto, Pablo decía: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. La última diferencia: la justicia de Dios es por Jesucristo. La justicia humana según fundamentos relativos. La justicia humana cambia, muta, rota infinitamente. Lo que ayer estaba mal, hoy está bien. Lo que ayer estaba bien, hoy está mal. Y la justicia humana cambia de fundamento constante e infinitamente. Pero la justicia de Dios tiene un fundamento firme: la obra de Cristo. Juan capítulo 3 versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El parámetro final para el juicio divino es la obra de Cristo. Nosotros, según nuestra justicia humana, podemos mirar a alguien y decirle: esa persona está perdida, esa persona no tiene solución. Pero aquella persona que cree en el Hijo tendrá vida eterna, porque Dios es quien ve el corazón. Nosotros podemos ver a una persona y decir: esta es una persona buena, excelente, todo lo que logró. Pero aquel que se rehúsa a creer en el Hijo no tendrá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. El único parámetro es la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuán diferente la justicia humana y la justicia de Dios? Y el llamado nuestro como hijos de Dios es uno sublime: proclamar las buenas nuevas de salvación. En este contexto siempre condenaremos aquello que Dios condena. No juzgar no significa que no vamos a decir lo que está mal y no importa que hagas lo que está mal. No, sabemos lo que está mal, pero debemos cuidarnos de exaltar nuestra propia justicia. Así también debemos aprender a confiar en la justicia de Dios. No hay justo, ni aun uno. Vos que tal vez estás esperando, se va a levantar, ahora es el tiempo, este sí es diferente. La justicia humana es según mentira. Más nos conviene
preparar el sistema que pueda limitar, conscientes de que la justicia humana es según mentira y que el pecado siempre va a estar. Pero debemos aprender a confiar en la justicia de Dios, que es siempre según verdad, que es paciente. No nos apresuremos para juzgar, no juzguemos antes de tiempo, porque la justicia de Dios es paciente. Él es lento para la ira y grande en misericordia. La justicia de Dios es imparcial. No importa de qué iglesia seamos, de qué familia vengamos, qué principios tengamos. El juicio de Dios es según las obras. Por lo tanto, esto nos lleva al último punto. El único fundamento para ser justificados es creer en Cristo y depender completamente de su justicia. Y recordemos, solo Dios puede mirar el corazón. La justicia de hombre juzga según la apariencia, pero Dios ve lo profundo del corazón, y llegará el día en que Él juzgará los secretos de nuestros corazones. Quizás sea un día de grandes sorpresas para todos nosotros, pero solo Dios ve el corazón. En lugar de poner nuestra esperanza en la justicia del hombre, hoy pongamos nuestra esperanza en la justicia de Dios y seamos agentes que proclaman el perdón que hay en Cristo Jesús para todo aquel que viene a Él. Para todo pecador, hasta el peor de los pecadores, tiene esperanza en Cristo Jesús. Y el más justo según nuestros parámetros necesita de Jesús. Confiemos y dependamos en la justicia de nuestro Dios. Vamos a orar. Te invito a que puedas inclinar la cabeza, cerrar los ojos los que están ahí conectados también. Señor, con cuánta facilidad, Señor, olvidamos que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor. ¿Quiénes somos? Señor, con cuánta facilidad olvidamos que nosotros no podemos ver el corazón, Señor. Que nuestra justicia está limitada por nuestro pecado, nuestra maldad. Señor, con cuánta frecuencia olvidamos, Señor, que estamos llamados a proclamar tu amor y misericordia, no a proclamar condenación. Y sabemos, Señor, lo que está mal y condenamos lo que está mal, pero lo hacemos con esa misericordia que nosotros también necesitamos, Señor. Señor, hoy te decimos, queremos confiar en ti, no en la justicia humana, en tu justicia, Señor, que es según verdad, tu justicia que es paciente y que nos llama al arrepentimiento, tu justicia que es imparcial, Señor, tu justicia que ve lo profundo de nuestros corazones, y tu justicia que tiene como único fundamento la obra de Cristo, y todo aquel que en Él cree será salvo, Señor. Queremos ser agentes que proclaman esa buena noticia de salvación. Te damos gracias, Señor, porque tu evangelio nos revela tu justicia y podemos depender de tu justicia, que es perfecta. Usa nuestras vidas, Señor, para que estén moldeadas por esta justicia, porque mientras persigamos la justicia humana no tendremos el shalom que viene de ti. La paz es el resultado de tu justicia en nuestras vidas y en nuestro entorno. Que tu justicia fluya como un río en medio de nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie.